Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio del movimiento y ahora vamos a ver la dinámica. Aquí, cuando hablamos de dinámica, aparecen conceptos nuevos. A ver, vamos a ver, nosotros teníamos la cinemática. En la cinemática nosotros tenemos en esencia solamente es el estudio del movimiento. Y para el estudio del movimiento solo necesitamos dos cosas: el espacio y el tiempo. El espacio que nosotros lo medimos, siempre toda medida es con respecto a algo, y tenemos la posición y tenemos el tiempo. ¿Está bien? Entonces nosotros caracterizamos el movimiento como la variación de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué se mueve? No nos interesa. ¿Cómo se mueve? No nos interesa. O sea, disculpen, cómo se mueve es lo único que nos interesa. El por qué se mueve tampoco nos interesa. ¿Está bien? Entonces, esto es la cinemática. Vuelvo a repetir, es estudio del movimiento puro. Solo nos interesa que el objeto se mueve, nada más. Entonces viene a continuación lo siguiente. La primera pregunta: ¿qué se mueve? Entonces, al decir que se mueve, vamos a denominarlo de esta manera: los objetos materiales. ¿Está bien? Los objetos materiales, pero necesito yo determinar o definir algo que me pueda caracterizar estos objetos materiales. ¿Está bien? Entonces, estos objetos materiales, para poder caracterizarlos, tengo que asumir una magnitud innata de ellos, que les corresponde a ellos. ¿Está bien? Voy a decir caracterizados por la magnitud M, a la cual denominaremos masa. ¿Qué cosa es esta? Esta magnitud M es una medida de algo, ¿está claro? A lo cual estamos llamándole masa. ¿Qué cosa es la masa? Digamos que no sabemos. ¿Está bien? Digamos que no sabemos qué es la masa. Solo sabemos que los objetos de los cuales vamos a estudiar su movimiento tienen que estar caracterizados por alguna magnitud. ¿Esto está entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Quien sentó los fundamentos de la dinámica, ustedes saben muy bien que fue Newton. Entonces, para Newton, la masa debe ser, jóvenes, en primer lugar, Newton era un atomista, es decir, él consideraba de que todos los cuerpos, sustancias estaban compuestos por átomos y teníamos un número entero de átomos que nos conformaban. Por lo tanto, esta característica tiene que ser una característica de los átomos. Por lo tanto, para Newton,
la masa debe ser proporcional a la cantidad de átomos. ¿Está claro? Del objeto físico. Y si es proporcional a su cantidad de átomos, si tiene más átomos, tiene mayor volumen, menos átomos, menor volumen, y en consecuencia, proporcional a su volumen. Esa es la concepción que tenía Newton. ¿Está claro? Por eso es que para Newton el concepto de masa era equivalente a la cantidad de sustancia. Cuando ustedes seguro en sus cursos escolares o elementales de física se les ha hablado de masa como cantidad de sustancia, es una concepción atomista que fue dada por Newton. ¿Está bien? Jóvenes, ¿esto está entendido? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, tengo esta concepción de masa. Es una concepción. ¿Está bien? Es solamente una concepción. Ahora, Newton, buscando describir o caracterizar la masa, él encontró lo siguiente. Voy a colocarlo aquí. Experimentando con péndulos, Newton determinó que la masa era proporcional al peso, a su peso, es decir, la masa de un cuerpo es proporcional a su peso. Por lo tanto, puede ser medida con ayuda del peso. Ya más adelante vamos a ver este desarrollo, ustedes lo conocen, porque peso y masa no es lo mismo, pero Newton estableció esa relación. Entonces, aparece este primer concepto, ¿está bien? Un primer concepto que nos habla de que necesito algo que nos caracterice al objeto que se mueve. ¿Está bien? Al objeto que se mueve. Muy bien. Ahora, yo tengo esto y de aquí de la cinemática yo puedo decir, dado que es el estudio del movimiento, aquí yo tengo ciertas características. Tengo ciertas características. Estas características que yo tengo acá son, primero la posición, la velocidad y la aceleración. Estas son las características del movimiento. ¿Está claro? Yo puedo caracterizar el movimiento a partir de estos. La posición por sí misma no nos dice nada. En términos generales, nosotros tenemos la variación de la posición, que es el desplazamiento. El desplazamiento sí nos indica que ha habido algún movimiento, pero el desplazamiento por sí mismo, al ser solo variación de posición, no nos permite determinar si este movimiento qué tan intenso fue, si fue muy intenso o poco intenso.
digámoslo así, si fue rápido o si fue lento. Para poder caracterizar la intensidad, necesito este cambio de posición compararlo con algo, y ese algo es el tiempo. Esa comparación de el desplazamiento con el tiempo es lo que nos da la velocidad. Entonces, voy a colocar acá. Sabemos que la velocidad, digamos, nos caracteriza la intensidad del movimiento. Voy a poner del movimiento. ¿Está bien? Entonces, nosotros eso sabemos, nos caracteriza la intensidad del movimiento, sin importar qué cosa se está moviendo. Pero ahora nosotros tenemos ya una magnitud que nos caracteriza el objeto que se mueve. Ahora, esto, jóvenes, estamos introduciendo este concepto que hemos denominado masa para caracterizar al objeto en movimiento. ¿Está bien? Es decir, esta masa, está asociada al objeto en movimiento. Es posible que se asocie esta magnitud a otras características del objeto, pero en este momento nos interesa el objeto en movimiento. En consecuencia, tengo esto que es una característica del objeto que se mueve y tengo la velocidad que nos caracteriza la intensidad del movimiento. Entonces, nosotros vamos a introducir una magnitud más que va a estar asociada al objeto moviéndose. ¿Está bien? Esto nos caracteriza la intensidad del movimiento. Entonces aquí introducimos una magnitud que nos caracterice al objeto en movimiento. Le voy a llamar a esa magnitud P. Como el movimiento tiene orientación, es una magnitud vectorial. Lo denotamos P y la denominamos cantidad de movimiento. Entonces vamos a tener nosotros que esta magnitud P debe ser proporcional, vamos a ver, debe ser proporcional a la magnitud que nos caracteriza el movimiento y a la magnitud que nos caracteriza el cuerpo movimiento. Entonces, nosotros vamos a decir que esta magnitud debe ser igual al producto de M por B con una constante. Vamos a asumir que la constante vale 1. Y entonces esta es la cantidad de movimiento. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, aquí estamos considerando que es un punto. Si tenemos muchos puntos, vamos a tener que sumar. Entonces, en términos generales, nosotros vamos a tener que esta cantidad de movimiento es la suma, ¿está bien? La suma de todas las elementos de masa
por su velocidad, esto en cierta región omega. Esto es lo que nosotros vamos a decir que es m por b asterisco. Este b asterisco, por si acaso, aquí lo voy a colocar, es una magnitud hallada con el teorema del valor medio. Es decir, esta es la velocidad media que tienen todos estos elementos. Si consideramos de que todos los elementos de sustancia que tienen una masa ddm tienen la misma velocidad, esa velocidad tiene que ser esta para que esta integral sea igual a esto. ¿Está bien? Entonces, este es un concepto de velocidad media. Entonces, esta magnitud P que nosotros tenemos acá corresponde a un punto con radio vector R sobre C, que va a ser igual a esta integral respecto a toda la región B de dm dividido sobre m. ¿Está bien? Es decir, esto que estoy diciéndoles son cosas que ustedes ya saben. Si ustedes aquí ven, acabo de dibujar un punto acá. ¿Está bien? Pero ese punto que yo acabo de dibujar, si no pongo la lupa es un punto, pero si pongo la lupa y comienzo a acercarlo, nos damos cuenta que tiene partes. ¿Está claro? Es decir, es algo más que un punto. Tiene diferentes partes integrantes. Entonces, todo objeto puede ser considerado un punto, así como está aquí, si es que nosotros tomamos un valor medio de sus velocidades y si la escala nos lo permite. En este caso, la escala nos permite trabajarlo esto como un punto. Entonces, esta cantidad de movimiento definida de esta forma corresponde a un punto con radio vector igual a esto, al cual denominaremos centro de masas. Todo esto lo hago, jóvenes, simplemente para expresarles de que más adelante vamos a trabajar con la dinámica de un punto material. ¿Y qué es un punto material? Este puntito que dibujé hace un momento. Es algo que podemos considerarlo muy pequeño, de acuerdo a la escala en la cual estamos trabajando, pero que en sí tiene todas las características físicas que se le atribuyen a ese tipo de objetos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. ¿Está entendido por el momento? Muy bien. Entonces, veamos. Tenemos dos nuevas magnitudes. Esta que hemos llamado cantidad de movimiento y la masa, que podemos inicialmente interpretarla como cantidad de sustancia. Esto dentro de la concepción atomista de Newton. Muy bien, ya tenemos esta magnitud que nos caracteriza el cuerpo en movimiento. Ya no solamente el movimiento en sí, ni los cuerpos, sino el cuerpo en movimiento. Entonces, nosotros necesitamos otra característica más.
Según Newton, el movimiento, voy a escribirlo de otro color, el movimiento natural es rectilíneo y uniforme. Es decir, en principio, si un cuerpo está en movimiento solo, totalmente aislado, debe, según Newton, debe moverse de manera rectilínea y uniforme. Es el movimiento natural. Esto, jóvenes, tiene mucho que ver con las concepciones aristotélicas. Aristóteles consideraba de que el movimiento natural también era rectilíneo, pero hacia abajo, siempre hacia abajo. ¿Y qué cosa era abajo? Era el centro de la Tierra. Entonces, para Aristóteles, todo naturalmente se movía hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Eso en la Tierra. La diferencia entre la concepción de Newton y la de Aristóteles es igual, movimiento rectilíneo, pero es uniforme y no tiene una dirección específica. Para Aristóteles sí. ¿Está bien? Justamente en esa concepción aristotélica es que se basan los modelos geocentristas del universo. Bien, entonces, el movimiento es rectilíneo y uniforme. Para que un objeto cambie su movimiento sobre el objeto, se debe realizar una acción. Es decir, necesitamos actuar sobre el objeto de alguna manera. ¿Está bien? Esta acción que hace que cambie su movimiento, es decir, alguien tiene que darla. ¿Está claro? Alguien tiene que darla. Entonces se debe de realizar una acción de parte de otro objeto. Entonces, tenemos aquí objeto, llamemos 1, objeto 2, y debe de haber algún tipo de acción entre ellos. Acción de uno con otro y la acción recíproca. Entonces, a esto Newton le llamó interacción. Entonces, esa acción que la recibe un objeto de parte de otro. Ahora, esa interacción entre objetos es lo que hace que el cuerpo cambie de movimiento. Entonces, Newton llamó, o vamos a decir lo siguiente, la medida de la interacción. Jóvenes, nosotros necesitamos medir la interacción. Entonces, para medir la interacción, introducimos una medida de la interacción, algún objeto, algún tipo de experimento por medio del cual nosotros medimos la interacción. Entonces, la medida de la interacción se denomina fuerza. Entonces tenemos la fuerza como medida de la interacción. ¿Alguna pregunta acá? ¿Cómo nosotros podemos medir la fuerza?
Medimos la fuerza según el cambio que le da a un objeto en movimiento. Entonces, la fuerza se evalúa según su acción. ¿A qué nos referimos como su acción? Es decir, al cambio del estado de movimiento de un cuerpo debido a la fuerza que ha sido aplicada. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este concepto? Muy bien. Profe, ¿a qué se refiere con el cambio de estado, movimiento de un cuerpo? A ver, cuando nosotros hemos medido esto, esta es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una medida, ¿está claro? Entonces nosotros vamos a decir de que esto es, que hemos llamado a esta magnitud, cantidad de movimiento, es una medida. ¿Medida de qué? Del estado de movimiento del cuerpo. Es decir, el cuerpo se está moviendo y yo necesito caracterizar el cuerpo en movimiento. Entonces, esto me va a medir, me va a dar una idea de que ese cuerpo se está moviendo. Por ejemplo, yo tengo una bicicleta, alguien está andando en bicicleta, en conjunto la persona y la bicicleta, digamos que pesa 80 kilos, ¿está bien? Su masa es 80 kilos y se está moviendo a 10 metros por segundo. Entonces, esa medida del movimiento es ¿cuánto? 800 kilogramos metros por segundo. Muy bien. Entonces tenemos eso desde un punto de vista. Imagínense un camión. Un camión que pesa 5 toneladas, 5.000 kilogramos de masa y se mueve igual a 10 metros por segundo. Entonces tiene 50.000 kilogramos metros por segundo. Fíjense, la velocidad nos da una medida de la intensidad del movimiento, pero no del movimiento del cuerpo en sí. Entonces, el estado de movimiento es este conjunto. O sea, es decir, es mucho más que esto. Esta es una de las formas de medir. Más adelante vamos a ver de que hay otra medida del estado de movimiento. No sé si me dejo entender con el concepto de estado de movimiento. Sí, profesor, quedó claro. Entonces, yo necesito, por ejemplo, hacer que la bicicleta cambie su estado de movimiento. Voy a aplicarle, voy a actuar sobre la bicicleta, es decir, le aplico una fuerza y obtengo un resultado. Quiero que el camión cambie su estado de movimiento, actúo sobre el camión y obtengo un resultado. Ah, pero un momento. Es distinto cambiar el estado de movimiento de la bicicleta y del camión, aun cuando ambos se muevan a la misma velocidad. ¿Está bien? Entonces, sí, profesor. A eso nos referimos nosotros con estado de movimiento. Es decir, ¿cómo lo cambio? Necesito que esta fuerza, para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo como el camión, necesito que sea mucho más grande, más intensa esta fuerza. Si es la bicicleta, menos intensa. Entonces, dependiendo del cuerpo en movimiento, yo voy a poder caracterizar esa fuerza. ¿Está bien? Pueda caracterizar esa fuerza.
Bien, esto, digamos, esta forma de evaluar, es decir, medir la fuerza, utiliza su, voy a ponerlo así, acción dinámica. Es decir, las fuerzas o las interacciones tienen la capacidad de realizar una acción dinámica que implica cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Está bien? Ahora, pero no es la única forma de evaluar una fuerza. ¿Está bien? Además de la acción dinámica, las fuerzas pueden actuar de manera que no cambien el estado de movimiento del cuerpo, pero sí, voy a ponerlo así, su forma. Sí, su forma. Es decir, producen deformación. Y nosotros también podemos evaluar las fuerzas debido a su capacidad de deformación. Bajo ese principio es que funcionan, por ejemplo, las balanzas de resorte. Las balanzas de resorte nos permiten evaluar la intensidad de una fuerza debido a la deformación. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, acá todavía no, el objeto de estudio no es el tipo de deformación, ¿no? Porque simplemente es la deformación como tal. Así es, ya más adelante nosotros vamos a ver un tipo pequeño de deformación. Si nos queda tiempo podemos estudiar un poco más, pero solamente estoy diciendo que existe. Todo esto se ve cuando se analice la mecánica de los medios continuos, en particular de los cuerpos elásticos. Toda esta parte, jóvenes, solamente es introductoria para poder mencionarles qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que vamos a estudiar. Son conceptos que ustedes conocen. Lo único que he tratado es darles digamos, una idea de por qué se introducen estos en la teoría, en la mecánica. Entonces, al introducir estos conceptos, Newton pudo formular las siguientes leyes del movimiento. Es decir, necesito leyes que me permitan decir cómo aparecen, qué es lo que son estas magnitudes y cómo están relacionadas entre ellas. Jóvenes, ya lo he dicho, en principio las leyes de Newton ya están formuladas en lo que les he mencionado. Es decir, Newton llegó a partir de la observación. Realmente nosotros deberíamos decirle postulados de Newton, porque una ley requiere una demostración, mientras que estas no las tienen.
Vamos a ver, primera ley. La primera ley de Newton, jóvenes, son leyes que ustedes conocen muy bien, pero igual los voy a mencionar. Todo cuerpo se mantiene en reposo. Vamos a ponerlo mejor en su estado de reposo o de movimiento a velocidad constante un momentito, aquí me estoy equivocando en lo siguiente. Movimiento rectilíneo a velocidad constante en tanto no se le aplique una fuerza que lo haga cambiar su estado de movimiento. Jóvenes, de todo lo que les he mencionado, ¿a qué hace mención la primera ley de Newton? De todo lo que les he mencionado, ¿a qué hace mención la primera ley de Newton? ¿Inercia, profesor? De lo que les he mencionado, yo no les he hablado para nada de la inercia, no sé qué es eso. ¿Han estado atentos o no han estado atentos? De la cantidad de movimiento, profesor. ¿Qué cosa de la cantidad de movimiento? O que mencionó que, por ejemplo, cuando un cuerpo se encuentra en un espacio vacío, este cuerpo se mueve en dirección, ¿cómo decirlo? Que no se altera en una sola dirección, a menos que haya una fuerza que lo altere. Fíjense acá. Eso nos está justamente mencionando que existe un movimiento natural. ¿Está claro? Naturalmente los cuerpos están en reposo, pero si se está moviendo, su movimiento naturalmente es rectilíneo y uniforme. Entonces, la primera ley de Newton nos está mencionando eso, de que existe un movimiento natural, cuando no existe sobre el cuerpo absolutamente nada que lo afecte. El cuerpo o está en reposo o se encuentra en su estado de movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la primera ley de Newton nos dice de que el movimiento natural es rectilíneo y uniforme. Eso se extrapola a lo siguiente. Newton trabaja con un tiempo y un espacio absolutos, y el espacio absoluto está quieto. Entonces nos está diciendo de que un cuerpo con respecto al espacio absoluto, si no hay nada que actúe sobre él, o está en reposo o está en movimiento rectilíneo a velocidad constante. Significa, y eso viene todavía un poco después, que si yo asocio un sistema de referencia a este espacio absoluto en reposo, el movimiento en ausencia de fuerzas es rectilíneo y uniforme. Es decir, y ahí sí viene, a eso se le conoce como sistema de referencia inercial.
Entonces la primera ley de Newton también nos está remarcando el concepto de espacio absoluto en reposo absoluto. ¿Quedó eso entendido, jóvenes? Sí, profesor. Y lo más importante es, todo lo que viene después, y por eso esta es la primera ley, tiene sentido solamente si trabajo en este espacio que se encuentra en reposo. Muy bien, esa es la primera ley de Newton. Después viene la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? El cambio en el estado de movimiento es proporcional a la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Jóvenes, Newton decía es proporcional a la fuerza motriz que ocurre, ¿está bien? Bueno, que actúa sobre el cuerpo y se da, voy a poner, bueno, mejor, y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual se aplica la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir aquí Newton? Que el cambio en la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza. Voy a poner que la constante de proporcionalidad es 1. Y actúas en la misma línea de la cual se aplica la fuerza. Significa que aquí nosotros tenemos de que esta es una igualdad vectorial. Eso es lo que nos dice esta ley. Está claro, el cambio del estado de movimiento, y esto nos caracteriza, nos mide el estado de movimiento, es proporcional a la fuerza, a la interacción con la cual estamos actuando sobre el cuerpo. Entonces, en mecánica clásica, nosotros tenemos, vamos a decir lo siguiente, la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad de movimiento es igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, y vamos a considerar, voy a colocarlo así, si m es constante, porque en la mecánica clásica nosotros normalmente trabajamos con masas constantes. Entonces nosotros vamos a tener que esto se escribe m, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, igual a la fuerza. A esto le voy a llamar ecuación 1 y esta ecuación 2. Esta es, digamos, la forma en la cual se traduciría este enunciado de la segunda ley de Newton, y esta es la forma en la cual nosotros trabajamos habitualmente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes?
Dígame, esto, o en todo caso mejor, nos está diciendo esto, nos está hablando de la acción dinámica de la fuerza, ¿está claro? Esto nos está caracterizando la acción dinámica de la fuerza. Tercera ley de Newton. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Es con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Es decir, que las acciones mutuas de los cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esto, jóvenes, está asociado con el hecho de que tiene siempre que haber otro objeto que ocasiona ese cambio de movimiento. ¿Tienen alguna pregunta acá, jóvenes? Muy bien, entonces esto es a nivel intuitivo, cómo es que llegamos a las leyes de Newton, que van a ser las que nos van a servir a nosotros para poder formular nuestra teoría de la mecánica clásica.